Perfecto, les doy la más cordial bienvenida a la 7ª entrevista en vivo de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, del segundo ciclo de FALMED sobre COVID-19. Hoy día vamos a conversar sobre el análisis de conflictos médicos legales y derecho comparado. Para eso hemos invitado, además de una abogada de FALMED, quien es María Loreto Bañados, tenemos una invitada especial que es la doctora Nelly Alvarado. Quiero confirmar que las dos expositores ya están presentes, darle la bienvenida. Hola Loreto, ¿me escuchas bien? ¿Ahí sí? Sí, te escuchamos. Sí. Confirmamos Hola, entonces buenos días. Buenos días, Loreto. Doctora Alvarado, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la Muchas gracias a invitación. usted, doctora. Entonces, con esto les damos la cordial bienvenida a los más de 55 personas que nos están acompañando en este minuto. En esta ocasión vamos a realizar nuestra entrevista en vivo que todos los jueves realizamos. De forma excepcional la trasladamos al día viernes a propósito del feriado de la Virgen del Carmen, así que les agradecemos que de todas formas, pese a este cambio de día, nos estén acompañando. Y para eso vamos a contarles que hoy día nuestra intención es conversar un poco qué es lo que ha pasado con la experiencia en otros países que ya llevan un tiempo más adelantado que nosotros, sobre todo los países europeos, respecto a qué pasó o qué pasa con la pandemia de COVID-19 que también llegó a nuestro país y saber cuál ha sido el panorama jurídico, médico-legal de los conflictos que se han producido, si es que se han producido ellos en estos países, si ha habido un aumento o no de la judicialización, qué proyecciones tenemos en estas materias y qué prevención y recomendaciones podemos darle como institución para evitar cualquier eventual escalada de judicialización de los conflictos por la COVID-19. Es por eso que hoy día contamos con la participación de la abogada Loreto Bañados. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresó a FALMED el año 2006. Entre el 2012 y el 2014 se desempeñó a cargo de causas penales por negligencia médica y desde el 2016 está a cargo de la unidad de otras materias y sumarios administrativos por presunta negligencia médica en la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. Así que agradecemos mucho la participación de Loreto. Además, tenemos como invitada a la doctora Nelly Alvarado. Ella es médico cirujana de la Universidad Austral, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, máster en Donación y Trasplante de Órganos de la Universidad de Barcelona y diplomada en Bioética de la Universidad Católica de Chile. Académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Queremos también destacar que es una flamante doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, así que aprovecho de felicitarla porque esta semana dio su examen, así que estamos muy contentas de que con toda esta presión que ha tenido nos esté acompañando en este momento. Fue directora también de Gestión Médica de la Clínica Dávila y actualmente es asesora del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y jefa de la Oficina de Género. Así que sí, le damos la bienvenida a la doctora Nelly Alvarado. Muchas gracias a ambas expositoras por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con eso vamos a comenzar, cuando ya son las 11:05 de la mañana, con el primer tema que vamos a grandes rasgos a repasar cuáles han sido los conflictos que se están desarrollando en otros países y hacer una comparación con lo que nosotros pensamos que eventualmente podría llegar a pasar en nuestro país. Y es por eso que le quiero dar la palabra a la abogada Loreto Bañados con una pequeña introducción donde nos cuente cuál es la experiencia de judicialización
en aquellos países que nos llevan la delantera, como por ejemplo Italia, España, Estados Unidos. Loreto. Muchas gracias, Mariela. Buenos días. Bueno, la verdad que es importante tomar en consideración los sucesos que han ocurrido en Europa, básicamente, porque como tú bien decías, nos llevan la delantera, ¿ya? En ese sentido, es importante determinar que la realidad internacional nos muestra una panorámica respecto a las imputaciones que se han realizado en relación al manejo de la pandemia por COVID-19. Desde esa perspectiva debemos señalar que, bueno, si bien es cierto, no podemos realizar un análisis del derecho comparado, toda vez que aún no existen soluciones jurídicas en los diversos ordenamientos internacionales, sí es posible, tal como tú lo señalabas, tener una visión de los conflictos médico-legales que podemos tener en los próximos años en nuestro país. En ese contexto es importante que conozcamos más o menos las experiencias de ciertos países donde ya se han presentado cientos de denuncias relacionadas con la pandemia. En ese contexto deberíamos señalar que en Italia, por ejemplo, se han realizado cientos de investigaciones, básicamente divididas las imputaciones hacia la autoridad y por otro lado hacia o contra los médicos italianos. Respecto a la autoridad, se han realizado ciertas imputaciones básicamente por la negligencia y los errores en el manejo de la pandemia, que dicen relación básicamente con la tardanza en declarar ciertas zonas en cuarentena y ciertos recortes presupuestarios que se habían hecho con anterioridad a la declaración de pandemia, que por cierto aumentaron las falencias de los sistemas de salud público y habían favorecido un poco la privatización y de los sistemas de salud. Bueno, eso respecto de básicamente las imputaciones que se realizan hacia las autoridades en Italia, ¿ya? Tomando en consideración los colapsos de los hospitales y las faltas de insumos. Por otro lado, se han realizado denuncias en contra de los médicos italianos, básicamente por problemas con la información que se le han entregado a los pacientes y a los familiares, con la atención deficiente respecto del manejo de los tratamientos por COVID y también por la transmisibilidad que se produjo en su momento de contagio entre los médicos y los pacientes, ¿ya? Por su parte también en España se han realizado otros cientos de denuncias y también las podemos distinguir en dos grupos. Una son las denuncias que se han realizado en contra de la administración y las otras son imputaciones y denuncias que se le han realizado a los médicos españoles. Respecto de la administración debemos señalar que, antes que todo, debiese señalar que en España, además, se creó una asociación denominada Defensor del Paciente, que es una plataforma que se creó, que crearon unos grupos de abogados, ¿ya? Donde le dan la posibilidad a pacientes y familiares de ellos para que ingresen todos los antecedentes médicos y así puedan ser estudiados por grupos de abogados y médicos para determinar si cabe la posibilidad de presentar denuncias por negligencia, ¿ya? En ese contexto podemos señalar que las imputaciones que se han realizado en España dicen básicamente respecto de los médicos españoles con los tratamientos incorrectos por COVID, las altas prematuras que se han presentado, los retrasos en la atención de urgencia. También es importante señalar que se han realizado bastantes imputaciones respecto de los errores en el manejo de los protocolos que se establecieron para el manejo de COVID, ¿ya? Y también una cuestión que se ha dado en bastantes países, especialmente en España, son las imputaciones por los errores en la determinación de las necesidades de un paciente de ingresar o no a la UCI, ¿ya? Por otro lado, también tenemos imputaciones a la administración respecto de las faltas de iniciativa del Ministerio de Salud, respecto, por ejemplo, de la compra de insumos, de la adquisición de los EPP, básicamente por la experiencia que ya existía en Italia y en China, ¿ya? En otra experiencia que hemos podido ver es respecto de las cuestiones que han ocurrido en Estados Unidos, que básicamente ahí se han identificado ciertos puntos
que pueden llevar a ciertas demandas, que dice relación también, nuevamente, con la asignación de recursos, han hecho mucho énfasis en las faltas de los consentimientos informados incompletos, en la documentación incompleta, en la falta de también el cumplimiento de los protocolos por COVID, y ha habido bastantes problemas respecto del otorgamiento de las licencias médicas. Ese es más o menos el panorama internacional que nos da cuenta un poco de qué es lo que nos puede ocurrir en los próximos años en nuestro país, Mariela. Muchas gracias, Loreto, por tu introducción. Estos temas los vamos a ir profundizando en la medida que vamos avanzando durante la entrevista. Doctora, también le quería dar unos minutos para una breve introducción al tema que hoy día nos convoca y saber desde su propia experiencia y cuáles creen que son los aspectos médicos que se pueden destacar de lo que nos acaba de contar un poco Loreto. Bueno, muchas gracias, Mariela y Loreto. Primero, en Chile, particularmente, el tema de la judicialización de los conflictos médico-legales no es una cosa nueva, no es una cosa que, digamos, emerja solamente con el tema de la pandemia, que si bien nos convoca hoy desde el punto de vista más reflexivo. En algún momento hicimos un trabajo de la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, en la Universidad de Diego Portales, donde estuvimos estudiando qué pasaba con la judicialización, tanto en el ámbito público como privado, y estudiamos que entre el 2005 y el 2015 habían aumentado en un 300% para el Consejo de Defensa del Estado las situaciones de reclamación y las mediaciones en el sistema público, y en el sistema privado, en la superintendencia, todo lo que llega a la superintendencia, había aumentado en un 700%. Estoy hablando de un estudio que se hizo hace unos años atrás, y por lo tanto lo más probable es que la tendencia, independiente de la pandemia, sin pandemia, desde el punto de vista de la judicialización de la práctica médica, siga aumentando y siga en una línea más bien hacia el alza. Y esto sin considerar aquellas denuncias o querellas que llegan por el Ministerio Público o a través de los juzgados de garantía, solamente Consejo de Defensa del Estado y solamente Superintendencia. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre lo que era público y privado? En el sistema público es el 75% y en el sistema privado un 25% del total de ese conjunto de querellas o demandas que llegaban a través del Consejo de Defensa o la Superintendencia. Por otro lado, si estamos viendo lo que ocurre hoy, aquí y ahora, en Chile particularmente, yo acabo de presentar mi tesis de doctor en sociología, y el tema que desarrollé fue particularmente muy interesante, pero por eso me viene muy bien esta conversación, el tema de la relación médico-paciente. Y en la relación médico-paciente estudié también el tema de la judicialización. Y claramente en los médicos, en todos los médicos, es un estudio cualitativo, todos los médicos entrevistados y en el análisis de los reclamos que yo hice, la verdad es que lo que se encuentra es que aparece en estos tiempos en nuestro país un paciente consumidor y aparece un paciente ciudadano. Y el paciente que en algún momento tuvimos y que nos gusta o nos gustaban los médicos, este paciente más, digamos, obediente, más clásico, más pasivo, tradicional, está prácticamente en retirada, puesto que en este minuto el paciente exige sus derechos, lo que él concibe que son sus derechos, y por otro lado el paciente sobre todo siente que si está pagando tiene que entregarse en un servicio, comillas, de calidad, y eso también lo vuelve más que en un paciente, en un cliente. Por lo tanto, lo que antes denominábamos la impunidad jurídica, que inicialmente estaba muy validada al médico, el médico habitualmente no era cuestionado desde el punto de vista de su quehacer, hoy la verdad es que está altamente cuestionada y altamente interpelada. Ahora, en términos de pandemia, efectivamente aquí lo que señalaba María Loreto, y efectivamente lo que uno ha visto en otros países también como Argentina, en fin, que los médicos han sido de alguna manera interpelados por varias razones. Una porque no atienden, otra porque están atendiendo, están contagiando. Efectivamente,
pero fundamentalmente aquí la judicialización también está marcada el rol de la autoridad sanitaria. Entonces, también tenemos que distinguir, por un lado, el ejercicio individual de la práctica médica, que es lo que los colegas hacemos y hacen los colegas al atender al paciente A, B o C o D dentro de su especialidad. Tenemos que diferenciar eso, lo que significa la atención institucionalizada, vale decir, lo que significa estar dentro de un hospital, dentro de una clínica, dentro de un servicio de urgencia, y tenemos que diferenciar, bueno, de micro a macro, tenemos que diferenciar eso con lo que significa el rol de la autoridad sanitaria propiamente tal, vale decir, un Ministerio de Salud, una Secretaría Regional Ministerial, que define las macropolíticas de manejo de salud pública en materia de una pandemia. Entonces allí, ¿qué observamos en los médicos en estos momentos? ¿Qué hemos observado? Médicos desbordados por el volumen de atención, por un lado, por las presiones que están recibiendo, médicos que también enferman porque están sometidos al contacto directo de los enfermos, y médicos que también, miren lo que voy a decir, huyen. Y este huyen, obviamente lo estoy diciendo, no necesariamente porque eso ocurra en Chile o ocurra actualmente, contemporáneamente, pero sí ha ocurrido en la historia de las epidemias. Cuando uno mira lo que ha ocurrido, porque esta epidemia la estamos viviendo ahora, pero no es la primera ni la última epidemia que vamos a ver en la historia de la humanidad. Incluso nuestro gran Galeno, padre de la medicina, huyó de Roma cuando ocurrió una epidemia muy fuerte porque temía contagiarse. Y ha habido algunos ilustres también que lo hicieron en su minuto, y eso es entendible. Entonces, yo partiría haciendo esa introducción en el sentido de diferenciar el rol individual del médico con su paciente. ¿Dónde está ese médico? ¿En qué institución está haciendo el desarrollo de la atención? Que es una institución que también está tremendamente presionada y que tiene que responder a las indicaciones de la autoridad, y una autoridad que está conduciendo el país desde una lógica sanitaria. ¿Y por qué lo hace? Porque el código sanitario le da la preponderancia, y eso está escrito en todas las leyes, en la Constitución incluso, vale decir, si hay un evento como este, un evento sanitario, todos los otros eventos, todas las otras acciones de la sociedad, incluido la economía, en fin, y todo lo demás, se supedita a lo que implique el manejo de una tremenda amenaza en salud y en la salud pública. Gracias, doctora, por ese gran marco sobre el cual vamos a ir profundizando. Quiero comenzar con una consulta que recibimos en el formulario que ustedes mismos nos hacen llegar y que nos preguntaba un poco para situarnos sobre la realidad chilena, ¿dónde se produce más la judicialización de la medicina? Si en la práctica pública o en la práctica privada, y cómo ha sido esta tendencia en los últimos años. Loreto, ¿podrías contarnos tú un poco, por lo menos desde la experiencia que tiene la Fundación? El micrófono, Loreto. Ahí sí. Desde la experiencia de la Fundación te podemos comentar que efectivamente hay una pequeña inclinación por las demandas en contra del sistema público, ¿ya? Aunque ha sido bastante equitativa, los porcentajes son entre un 55 y un 45%, no es tan distinto, ¿ya? ¿Cómo se llama? Los porcentajes entre ambos sistemas, ¿ya? Y respecto de las sedes en las que se han presentado, también son más o menos similares. Claro que siempre ha habido como una inclinación, yo creo que debido a cómo está compuesto nuestro sistema, a hacer las denuncias por la vía penal, ¿ya? Pero también es un porcentaje más o menos parejo, un poquito más, yo creo que básicamente como un 58% inclinado hacia el sistema penal. ¿Ya? Pero esas son más o menos a grandes rasgos en los últimos años cómo se han establecido los números respecto de esta pregunta que tú me haces. Gracias, Loreto. Y doctora, el tipo de, no sé, desde su experiencia, que ha tenido experiencia en el ámbito público y en el ámbito privado, el tipo de conflictos que se dan en un área y en otra, ¿son más o menos similares, por lo menos en nuestro país?
o hay alguna diferencia y considera usted que esto puede repercutir y se puede quizá reforzar estas diferencias a propósito de nuestro sistema de salud y la pandemia? Bueno, lo que yo observé en este estudio que les comentaba, donde estudiamos lo que pasaba con las reclamaciones y las mediaciones fundamentalmente, es que en el servicio público, en el sistema público, ocurría mucho más fallecimiento del paciente, es decir, el daño era obviamente ya de muerte. No obstante, los casos que analizamos en el sistema privado, en este periodo de 10 años, 2005 al 2015, tenían mucho más que ver con el error, con el evento adverso, la denominada negligencia, y claramente las especialidades más demandadas eran las especialidades quirúrgicas, anestesiología fundamentalmente, todas las especialidades que implican más invasión del cuerpo humano. Esto era más o menos la conformación. Ahora, cuando uno va mirando lo que ocurre efectivamente tanto en el sector público como privado, como bien se señalaba previamente, vimos también que la mirada, digamos, de la reclamación o la querella que junta lo penal con lo civil se da también mucho en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque no solamente se demanda el médico, sino que también se demanda la institución, y allí hay que tomar partido en el sentido de el abordaje directo del rol del médico, como él ha ejercido su función desde el punto de vista de la atención de su paciente, pero a su vez la misma institución, en este caso la clínica, ha sido de alguna manera interpelada en el sentido que no ha respondido al contrato que ha tomado con su paciente o con su cliente, digamos. Perfecto, doctora. Y esta pregunta se la voy a hacer a las dos. Primero a la abogada. ¿Cómo se puede distinguir la responsabilidad que tiene el médico de la responsabilidad que tiene la institución en un estado crítico como el que estamos atravesando con el coronavirus? Bueno, como decía la doctora Alvarado hace un momento, efectivamente hay que distinguir la responsabilidad institucional de la responsabilidad personal de los médicos, ¿ya? Respecto a la responsabilidad institucional, debemos señalar que existe una responsabilidad del Estado por falta de servicio, ¿ya? Esto está entregado en la Ley 19.966, que es el régimen de garantías de salud, que en el artículo 38, inciso primero, señala que los órganos de la administración del Estado en materia sanitaria son responsables de los daños que causen a los particulares por la falta de servicio, ¿ya? En ese sentido, debemos entender que la ley tiene un enfoque funcional, ¿ya? Por lo que los hospitales públicos deben sujetarse al Estatuto General de Responsabilidad. Y es importante señalar qué entendemos por falta de servicio, a grandes rasgos. Y debemos entender que existe falta de servicio cuando el servicio o el organismo público no actúa debiendo hacerlo, o cuando el servicio o organismo actúa mal, o cuando el servicio o organismo público actúa tardíamente, ¿ya? Eso a grandes rasgos. También debemos tener en consideración que existen las faltas de los agentes públicos, en el fondo, que son los funcionarios del sistema, ¿ya? Y en ese contexto debemos entender que existen faltas respecto del comportamiento médico, ¿ya? Y ahí hablamos de, efectivamente, los defectos de diagnóstico, errores de tratamiento. También pueden estar presentes las faltas en el personal no médico, ¿ya? Y que hay que tener presente que dice relación con las faltas o los defectos de vigilancia, las faltas en el cuidado del paciente, y también respecto de las faltas que se puedan producir en la administración propiamente tal, y eso puede repercutir básicamente respecto de las faltas, por ejemplo, en la distribución del trabajo, ¿ya? Y por otro lado tenemos básicamente la responsabilidad individual, ¿ya? Que estrictamente estamos hablando que existen para los médicos 4 tipos de responsabilidades. Un acto médico puede generar 4 tipos de responsabilidad. Una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad ética y una responsabilidad administrativa si el médico es un funcionario público, ¿ya? En este contexto también tenemos que tomar en consideración que las obligaciones que tiene el médico son obligaciones de medio, ¿ya? Y no de resultado. Y en este punto es importante señalar que
estamos en un contexto extraordinario con una enfermedad que de a poco se ha ido conociendo sus síntomas, su evolución, y es una enfermedad nueva, cuyos tratamientos han ido evolucionando, ¿ya? Y básicamente esto debiese ser determinado y tomado en cuenta a la hora, por los tribunales, a la hora de dictar sentencias respecto de las denuncias que se presenten, ¿ya? Esto es como básicamente el marco de la responsabilidad y la división que existe, ¿ya? Es importante tener presente también que los médicos que trabajan en el sistema público, al tener esta responsabilidad administrativa, deben siempre cumplir con el estatuto administrativo y, por tanto, cumplir con los deberes funcionarios que esto conlleva, tomando en consideración, como les decía, la responsabilidad que tiene el Estado por falta de servicio, para que siempre quede claro que su actuación fue conforme a los protocolos y a la ley. Gracias, Loreto. Doctora, entonces usted nos podría también dar un marco respecto a cuál es la responsabilidad también de las autoridades, a propósito de cuando dio la introducción, Loreto también dijo que esto ha sido un cuestionamiento que ya se ha dado en otros países y que de alguna forma uno empieza a ver que también acá en Chile se han presentado algunas demandas contra autoridades. ¿Cuál es la diferencia ahí versus la responsabilidad de los profesionales? Bueno, es muy importante de nuevo yo diferenciar un poquito estos tres componentes. Uno es el rol del médico en cuanto él atiende a su paciente y tiene una responsabilidad fundamentalmente en materia del cumplimiento de la lex artis. Eso va a ser lo que finalmente se va a cuestionar o no se va a cuestionar si lo hace bien o no lo hace bien. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica? Yo creo que ya lo ha dicho Loreto, pero en el fondo implica una buena relación médico-paciente, una buena comunicación con su paciente, siempre el consentimiento informado, recordar de que la autonomía es del paciente, la decisión final la toma el paciente, registrar lo que hay que registrar. Y, por ejemplo, si hay un paciente con un diagnóstico de COVID, inmediatamente eso tiene que notificarse, dado que es una enfermedad de notificación obligatoria, y eso implica que entre este paciente con un número, ¿verdad?, y con un seguimiento al sistema oficial que se llama Epivigila. Todos sabemos que hay una notificación obligatoria que hace años, digamos, hay decretos que obligan, y eso lo hace el médico. El médico gatilla muchos de los procesos, porque el médico, desde el punto de vista del código sanitario, desde el punto de vista de las legislaciones, es el que hace el diagnóstico y es el que pronostica. Hasta donde yo sé, no hay otra profesión que tenga la validez jurídica de hacer diagnóstico y de, sobre todo, pronosticar. Por lo tanto, del médico se espera que siga cumpliendo la lex artis como lo ha hecho hasta ahora, independiente de lo que es fuera o no fuera la pandemia. Por otro lado, también aquí es importante recordar de que el médico tiene obligaciones en materia, yo decía, del lex artis, que tiene que ver con su propia práctica individual, pero también cumplir los protocolos y las normativas que están establecidas en la institución en la cual él trabaja. Llámese un hospital público, un centro ambulatorio o llámese una clínica privada. ¿Por qué razón? Porque eso está establecido no solamente en la Ley de Derechos y Deberes, está establecido en la ley que da las garantías, garantías GES, y está establecido como una garantía de calidad. Ustedes saben y sabemos todos que hace mucho tiempo nuestros establecimientos, tanto públicos como privados, se han sometido a un proceso de acreditación. Y en lo que es la acreditación se establece el componente de la calidad, que está dentro de una garantía. Y en la calidad se establece el cumplimiento de protocolos y normas, etc. Por lo tanto, el médico que bien cumple todas estas disposiciones va a estar siempre muy bien respaldado. Ahora, el médico no se le exige que no se le muera el paciente, que no se le fallezca el paciente. Al médico se le exigen, no se le exigen resultados, se le exigen medios. Y si el médico no dispone en el lugar en el cual esté de los medios, ya sea que esté en un servicio público o en un servicio privado, esto puede posteriormente representarlo porque finalmente no es responsabilidad de él, sino que es la institución bajo la cual está cobijado. El médico tiene que hacer lo que corresponde desde el punto de vista de lo que es lex artis.
No obstante, eso es lo que va a ser cuestionado. No se le va a cuestionar desde el punto de vista jurídico necesariamente un resultado, murió el paciente, se complicó el paciente, etc. Si él hizo cada uno de los pasos que tenía que hacer, cumplió el protocolo, tuvo una buena relación, hizo el consentimiento informado, quedó eso registrado, y los registros, colegas, los registros, tiene que quedar todo muy bien registrado lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que les va a respaldar posteriormente si existe algún reclamo o alguna línea, digamos, de querella respecto de su quehacer. Por lo tanto, allí tenemos que reconocer de que el médico está sometido a un cierto ordenamiento institucional. Si bien tiene autonomía en el funcionamiento de su lex artis, ¿verdad? Y es lo que nos ha enseñado Hipócrates, también en este momento todo nuestro juramento hipocrático está y quedó más cuestionado aún con el tema de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque con el tema de la autonomía de los pacientes y con la ley de derechos y deberes, todo lo que tiene que ver con el paternalismo ha ido un poquito más atrás. Entonces, el paciente es el que merece, desde el punto de vista de su autonomía, la prioridad. Sin embargo, se mantiene ahora en una situación de emergencia sanitaria. Parece que el ordenamiento institucional, dado que el propio Ministerio de Salud está regulando el manejo de esta epidemia, ¿verdad?, se ha de alguna manera exacerbado. Y eso también implica que estamos dependiendo de una cierta disposición de recursos y estamos dependiendo también de lo que significa la existencia o no de personal, de equipo de salud que nos vaya acompañando. Por lo tanto, cambios han habido, no obstante los cambios, creo yo, hasta ahora por lo menos, que lo que tiene que ver con los cumplimientos del rol del ex artis del médico y reconocer de que está en una institución y en un marco distinto, también debieran generar en nosotros como médicos mucho mayor rigor en lo que significa el buen cumplimiento de la lex artis. Autonomía del paciente, reconocer consentimiento informado, registro de todo y no dejar de hacer lo que médicamente tenemos que hacer, como notificar, digamos, aquellos elementos que están respaldados jurídicamente. Gracias, doctora. Y con eso queremos pasar a un segundo espacio de la entrevista. Recordarle a los médicos que esta entrevista en vivo se está grabando, por lo cual va a quedar a su disposición después en nuestro sitio web y que responde básicamente a consultas que ustedes nos han hecho llegar, que tienen relación con lo que estamos conversando, que es el hacer un poco una comparativa con la situación internacional, como qué conflictos médico-legales se han dado en estos países que nos llevan la delantera, versus la realidad chilena. Y queremos hacer un poquito de proyecciones, Loreto. ¿Puede proyectarse que va a haber un aumento en la judicialización en la medicina en Chile una vez terminada la pandemia, a la luz de lo que se ha observado en otros países? ¿Y dónde crees tú que se podrían presentar esta mayor cantidad de conflictos? Si en el área penal, civil, responsabilidad administrativa, bueno, tú también mencionaste la responsabilidad, digamos, ética. ¿Crees que puede darse más en alguna parte que en otra? ¿En todas? Cuéntanos, Loreto. El micrófono, Loreto. Ahí sí. Ahí sí, perdón. Sí, mira, creo que efectivamente a la luz de los elementos, de los antecedentes internacionales, sobre todo respecto a lo que hemos señalado en esta entrevista, efectivamente lo más probable es que se produzca un aumento de la judicialización, ¿ya? ¿En qué áreas? Yo creo que en todas las áreas lo más probable es que se produzca un aumento, básicamente por, como yo te decía anteriormente, nuestro sistema propiamente tal. Es probable que se produzca un aumento efectivamente de las causas de las denuncias por malpraxis en sede penal, porque existe un sistema en el que efectivamente los pacientes pueden denunciar directamente en el Ministerio Público, pero también una de presentación de demandas por indemnización de perjuicios. También, evidentemente, es posible, y dado que hay un gran número de la población que se atiende en el sistema público, que efectivamente se produzcan
ya sea tanto de la mano de las denuncias que se produzcan en sede penal o en sede civil, el aumento de las mediaciones. Esto puede provocar efectivamente un aumento de los sumarios administrativos en contra de los médicos funcionarios públicos. Disculpa, Loreto, continuando con la pregunta, ¿qué se ha visto en otros países respecto al ejercicio profesional de los médicos que les tocó estar en primera línea? Y una de las preocupaciones que nos han hecho llegar los médicos acá en Chile es esta preocupación por no tener las competencias necesarias y haber tenido que adquirir esta responsabilidad de enfrentarse a pacientes de urgencia por COVID. Bueno, específicamente en el ámbito internacional, imputaciones en este sentido, por estar en la primera línea y haber trabajado en la UCI sin la experiencia de vida, no se han producido realmente. La mayor cantidad de imputaciones que se han producido en ámbito internacional es un poco por lo que decía la doctora Alvarado, que podía producirse en Chile y que dice relación con el cumplimiento de la Lex Artis, y que es básicamente por la falta de información que se le entrega a los pacientes, a los familiares de los pacientes, para que en el fondo ellos puedan tomar las decisiones que correspondan, ¿ya? También ha habido problemas con los cumplimientos de los protocolos, ya respecto del ingreso de pacientes a la UCI o no. Es importante y es probable que efectivamente se produzcan este tipo de denuncias en nuestro país, y es por eso que la importancia es básicamente respetar los protocolos que se han establecido en el manejo de la UCI y tratar de generar un trabajo en equipo con todos los médicos de la UCI propiamente tal, tomando en consideración que si efectivamente faltan protocolos de trabajo, crearlos, manejarlos y efectivamente poder buscar las fórmulas para que se pueda dar un estricto cumplimiento a la Lex Artis. Gracias, Loreto. Doctora, y desde también su mirada con la sociología, uno podría decir que durante estos meses ha visto un cambio en el relato respecto a la figura de los médicos. Usted mencionó un poco también de que llevamos hace rato un cambio de paradigma con el empoderamiento de los pacientes, con un rol más potente desde los ciudadanos y desde quizás hasta desde lo consumidor. Pero esto también, al parecer, no sé, ¿qué piensa usted? Se ha cambiado durante la pandemia porque vimos, por una parte, la recuperación de un médico heroico, vemos los programas de televisión, vemos que son los principales entrevistados, vemos la experiencia internacional que también se replicó en el país, los aplausos en los balcones a los profesionales de salud, pero también vemos que en algunos condominios se le rechaza al profesional o al médico y hay un poquito de propio de la pandemia, de un temor, de una discriminación. Todo este cambio, ¿cree que va a repercutir en la relación médico-paciente y eventualmente repercutir también en la judicialización, para bien o para mal, digamos? Yo creo que es evidente que sí, que la pandemia en sí, cómo se ha manejado en estos tiempos en los que yo señalaba que ya veníamos con esta mirada médico más cuestionado por la sociedad, de un aumento de las querellas y reclamaciones por, comillas, acusaciones de negligencia, con una sociedad que de alguna manera está interpelando al gremio médico particularmente y que está exigiendo sobre sus derechos, mucho más de lo que esto era antes, en una sociedad que está interpelando, y no solamente al gremio médico, que siempre se ve como un lugar de poder. El médico, efectivamente, la profesión médica tiene poder, y eso no podemos negarlo. Desde la perspectiva, estoy mirando de lo que significa el imaginario social y lo que son los significantes de la sociedad. Somos un espacio de poder. Por lo tanto, cuando hay una enfermedad que atraviesa el mundo entero, que desconocemos, que no tenemos ninguna certeza, no la teníamos al comienzo y hemos ido aprendiendo muy de a poco, y ha sido no solamente interpelado el gremio médico, sino que la autoridad sanitaria
de que desconoce, de que no toma medidas, de por qué no lo hizo antes, de por qué hizo esto y no hizo esto otro. Es decir, ha sido una permanente interpelación donde todos están reclamando contra todos, donde hay una ira, digamos, permanente de unos contra todos, donde nadie está realmente conforme, cualquier cosa que se haga parece ser que falta otra. Cuando uno escucha a los colegas en las noticias, digamos, en los mensajes que están dando de cómo están los servicios de urgencia y todo lo que se está haciendo, muchas veces eso, más que ser valorado, ¿verdad?, es visto desde la perspectiva de lo que le falta o de lo que no se ha hecho. Por lo tanto, claramente ha habido un énfasis en lo que dice el sociólogo Boltanski, que es un reclamo tremendo por injusticia, lo que la persona siente que es injusticia. Y aquí aparece esta demanda de justicia, que es el reclamo, que es la querella, que es la molestia, y que además en este minuto estamos recibiendo prácticamente como pedradas por todos lados, de todos, porque aquí está no solamente el ámbito sanitario, está el ambiente político, está el ámbito económico, está el ámbito legislativo, es decir, todos peleados contra todos. ¿Por qué razón? Porque lo que hay detrás es una situación que prácticamente los seres humanos no hemos podido ni aceptar ni menos controlar. Entonces allí aparecen otro tipo de preguntas o de reflexiones. Parece ser que hay una mirada más filosófica, hay que empezar a preguntar qué nos sostiene como humanidad, en fin, son otras las preguntas que tenemos que hacernos. Pero como estamos los médicos allí, digamos, revestidos de un imaginario de poder, de que resolvemos la enfermedad, ¿cómo no estamos haciendo nada para que esto se revierta? No sé si estoy haciendo la pregunta, digamos, en el sentido como al revés. Entonces, eso es lo que se nos está reclamando y demandando. Y claramente esto va a significar para nosotros, desde el punto de vista médico, para nosotros los que trabajamos en el sector, una remirada de todo el quehacer. De hecho, ya el modelo está cambiando. O sea, hemos ido creando en estos meses sistemas nuevos de atención. Hemos integrado lo público con lo privado. Estamos ocupando los recursos y las infraestructuras privadas para un bien público. Estamos creando residencias sanitarias, que son estos famosos hogares sociosanitarios que existían hace mucho tiempo en Europa, pero aquí seguramente van a tener que prevalecer. En fin, estamos generando una serie de, digamos, creatividad, de innovación en materia del modelo, que también nos va a dejar a los médicos en una especie de inercia, digamos, de ir construyendo nuevas formas. Lo que sí yo creo que desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista médico propiamente tal, lo que no debe dejar de hacer el profesional, aunque no pueda recuperar la vida, que se le va a morir igual su paciente, es consolar, es informar y es estar allí, ¿verdad? Y cumplir lo que se nos pide que cumplamos. Doctora, entonces, ¿usted no considera que esta figura que se ha levantado de que el médico, pese a todas las circunstancias difíciles de la pandemia y en un país donde hay falta de especialistas, pocos recursos, de todas formas han mostrado especialmente una actitud, digamos, de atención y de aceptación frente a toda esta avalancha de consultas y de mantener la atención pese a, con todos los riesgos que eso tiene, aumento de turnos, etcétera, que eso pueda implicar a lo mejor un acercamiento del ciudadano hacia el médico como una recuperación en la relación médico-paciente, o esto es más circunstancial, cree usted, doctora? Yo creo que el médico se ha validado, realmente lo creo, que se ha validado desde el punto de vista de lo que juró el juramento hipocrático, es decir, que su paciente está primero, que incluso se somete él a un riesgo con tal de atender al paciente, a pesar de toda la situación de no dormir, de atender en los pasillos, de estar botado en un colchón porque no puede descansar, etcétera, etcétera, de no tener estos privilegios, digamos, del reposo, del descanso, etcétera, de entregarse por entero, de sufrir, de pasarlo mal, de aplaudir cuando el paciente se va de alta junto a toda la familia,
Todo esto son, digamos, testimonios preciosos de lo que significa el rol médico. Ahora, el médico a su vez, y esto seguramente lo vamos a ver un ratito más, pero no tenemos que olvidar que el médico es un cuidador, pero al médico hay que cuidarlo. Entonces, hay un doble rol allí. Cuidemos al cuidador. Yo creo que eso tiene que venir en la tercera fase de la pregunta. Porque el médico también tiene el rol de atender, ¿verdad? Pero también se enferma, también se ha muerto y también tiene familia. Entonces, allí también tenemos que ir marcando unas ciertas, no posiciones, sino que tal vez algunas estrategias. ¿Qué pasa si la sociedad se queda sin médicos? ¿Qué pasa si se enferman todos sus médicos? ¿Quién los cuida? Entonces, esto es igual que cuando uno va en un avión y la azafata dice que cuando caiga el oxígeno, tiene uno primero que ponerse la mascarilla y no ponérsela al niño. Claro, porque uno como mamá cuida al niño. Si se la pone al niño, ¿quién lo cuida a él? Entonces aquí hay que priorizar en el cuidado de los médicos y eso de pronto no está suficientemente claro. Gracias, doctora. Efectivamente vamos a hablar en la tercera etapa de esta entrevista un poco de cómo podemos evitar efectivamente esta preocupación que tenemos de una sobredemanda y de una avalancha de judicialización a propósito de buenas prácticas. Loreto, y antes de pasar a esa tercera parte, te quería consultar una pregunta que nos llegó en el formulario de cómo ha reaccionado nuestro ordenamiento jurídico en esta pandemia y cómo creemos que puede reaccionar una vez que estemos incorporándonos en esta nueva normalidad o en un espacio de pospandemia. Bueno, como se ha dicho, la verdad es que en nuestro ordenamiento jurídico respecto de la responsabilidad médica propiamente tal no ha variado, ¿ya? Sigue siendo la misma que existía antes de la pandemia por COVID-19, ¿ya? Lo que nosotros esperamos es que efectivamente, como te decía anteriormente, sí exista un criterio respecto de los tribunales de justicia en el sentido de que tomen en consideración esta situación excepcional que se ha vivido, el manejo que se ha tenido excelente por parte de los profesionales, la escasez de recursos y el colapso que se ha producido no solamente a nivel nacional, sino que también desde un punto de vista internacional. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que efectivamente todas estas situaciones extraordinarias sean tomadas en consideración al momento y con criterio al momento de que nuestros tribunales fallen en los próximos años. Gracias, Loreto. Y con eso queremos pasar a conversar un poco cuáles podrían ser buenas prácticas que debemos promover durante este tiempo que nos va quedando antes de, esperemos, de volver o salir del estado más crítico de la pandemia. Y frente a eso, si podemos hacer algunas recomendaciones para evitar un escenario de aumento de querellas y demandas, Loreto, según la experiencia que tiene Falmet ya de 25 años, si hay algo que sería importante recalcarle a los médicos para evitar, sobre todo lo que tú revisaste, la experiencia de España, por ejemplo, con este defensor del paciente, ¿qué cosas podríamos poner especialmente atención para evitar caer en una judicialización exagerada y que provoque una medicina defensiva quizás incluso en Chile? Mira, yo creo que, a ver, lo más probable es que efectivamente se produzcan un aumento considerable, como yo te decía, de las denuncias, ¿ya? En ese contexto, lo importante son las recomendaciones que se han hecho tanto a nivel internacional como las que nosotros siempre hacemos en nuestra institución, ¿ya? Que es el cumplimiento de la Lex Artis. En este caso, efectivamente, tenemos una situación excepcional, ¿ya? Pero que nos lleva a que efectivamente existan ciertas cuestiones en las que se debe hacer más hincapié, ¿ya?
Por ejemplo, como decía la doctora Alvarado, es importantísimo y se ha visto respecto de la experiencia internacional, la importancia de la relación médico-paciente o médico-familiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a redundar en el manejo que le dé la familia lamentablemente, el término o la manifestación que tenga la enfermedad sobre un paciente en particular, ¿ya? También, por cierto, que va de la mano de la relación médico-paciente es la información que se entrega. La información que se entrega debe ser completa y veraz, ¿ya? Y es importante que se cumpla porque, como hemos visto y como lo he señalado, es un cuestionamiento que se ha hecho a nivel internacional y que efectivamente se puede hacer en nuestro país, ¿ya? Por eso es importante que se registre, tal como también lo decía la doctora Alvarado, todo en la ficha clínica. La ficha clínica, en el fondo, es la historia del paciente, pero también da cuenta de los actos que han realizado los médicos con ese paciente en particular, ¿ya? Por lo tanto, es importante que se registre todo en la ficha clínica, ¿ya? Como les había comentado anteriormente, es importante que los médicos le representen a los superiores las falencias en el servicio, ¿ya? ¿Qué es lo que les falta? Es importante que el jefe del servicio sepa cuáles son las falencias que tiene, qué es lo que le está impidiendo realizar su labor de manera correcta, completa, ¿ya? Y eso también va a tener repercusiones en por ejemplo, en la responsabilidad administrativa que pudiesen tener los funcionarios del sistema público, ¿ya? Otra cosa que es importante es trabajar en la elaboración de protocolos y obviamente cumplir los protocolos que se han estado elaborando, ¿ya? También tomar en consideración y conocer y cumplir los protocolos que se han realizado por el Ministerio respecto del COVID-19, ¿ya? Es importante que se conozcan y se cumplan. Eso también va a evitar no solamente problemas de judicialización, sino que también evitan problemas de sanciones que digan relación con la autoridad sanitaria, ¿ya? Otra cuestión que es importante es que al momento de los términos de los turnos se entregue el turno de forma completa y adecuada, dado que efectivamente el médico entrante debe saber cuáles son las condiciones de los pacientes que él se le está entregando, ¿ya? Y por último, importantísimo, promover el trabajo en equipo. Estamos efectivamente en una situación compleja, extrema, extraordinaria, ya que requiere que todas las personas trabajen en equipo, ya que efectivamente impere la confianza en el equipo médico y también ese mismo trabajo en equipo se pueda incluso ver de la mano del apoyo que puedan hacer los médicos que estén trabajando en teletrabajo, por ejemplo, desde sus casas, ¿ya? Buscando cómo ellos le pueden alivianar un poco la carga a los médicos que están trabajando en el hospital o en la clínica o en el CEFAM, en el fondo buscando la forma en la que los médicos que están trabajando con los pacientes directamente puedan efectivamente realizar las labores de manera más completa, pensando que hay un colapso en el sistema. Gracias, Loreto. Y con eso me quedo con una consulta para la doctora. Respecto al colapso del sistema, la organización durante la pandemia también llegó a reforzar la red del sistema sanitario, exigiéndosele, digamos, a las clínicas, por ejemplo, un aumento de camas críticas. Y en ese sentido, ¿cómo cree usted que ha funcionado el sistema de las derivaciones? Al principio hubo harta crítica respecto a cómo se derivaban los casos de Santiago a las regiones. ¿Cómo cree usted que eso funcionó? Y en ese sentido, ¿cómo era la responsabilidad de los médicos para, por ejemplo, informar a las familias de que se iba a derivar y cuáles son los riesgos que siempre hay durante una derivación? ¿Cree que por ahí pudiese haber algún espacio crítico? A propósito también, como hemos dicho ya, lo que ha pasado en otros países respecto a toma de decisiones que a lo mejor se hicieron, pero de forma tardía, por ejemplo. Yo creo que todo es posible de que se cuestione, y de hecho ya hemos visto la experiencia en estos meses de que todo se ha cuestionado.
Lo importante son las respuestas que tenemos para, digamos, argumentar el por qué se han hecho esas cosas y no se han hecho otras. El sistema se ha visto extremadamente exigido por una situación que no esperábamos, que no imaginábamos siquiera, y que ha obligado a generar una cantidad de innovación, como yo decía, en los modelos de atención, en los sistemas de atención, en los lugares en los que se atiende, en fin, todo eso se ha modificado. O sea, es realmente conmovedor ver un video donde hay un avión de la Fuerza Aérea en un aeropuerto en una noche, donde van entrando las ambulancias del SAMU, 5 a 6 ambulancias, y va saliendo de cada una de esas ambulancias personal médico con la vestimenta protectora y con el paciente en una cama tapado con unos protectores para evitar el contagio. Y cada uno de esos equipos con su paciente subiéndolo al avión respectivo. Y son pacientes que se trasladan de una región a otra. Y esas cosas de repente no aparecen en la prensa, pero son espectacularmente conmovedoras. Es decir, hemos sido capaces de hacer cosas que no habríamos hecho en otros momentos. Se ha, digamos, reasignado el funcionamiento de las camas, se ha, lo que se llama, digamos, definido, digamos, que se da prioridad, digamos, se ha reconvertido el movimiento de las camas. Estas son cosas que tampoco son nuevas, en el sentido de cuando hemos visto epidemias, por ejemplo, de problemas respiratorios hace 10, 15 años, digamos, en nuestro país. Yo escuché una vez a un director de un hospital que dijo, yo soy capaz de reconvertir mi oficina, o sea, si mi oficina, mi escritorio, ahí que pongan las camas para atender a los niños, se fijan. Entonces, hay un altruismo gigantesco detrás de nuestro gremio, del grupo médico, y ese altruismo gigantesco se ha visualizado muy fuertemente en esto. Claramente es una gran respuesta que se ha dado. Por lo tanto, si siguen habiendo reclamaciones o si hay de alguna manera situaciones de querellas más adelante, lo importante es, digamos, lo que hemos hecho, cómo argumentamos, digamos, por qué lo hemos hecho así, no de otra manera. Yo respaldo 100% lo que dice, digamos, Loreto, en el sentido, como quien dice, de los tips de tratamiento comunicacional y de lo que tenemos que hacer los médicos. También agregaría solamente un componente que también los abogados nos han enseñado a los médicos, que es no prometer. Es decir, a veces tenemos tanto altruismo y tantas ganas de que el paciente se mejore, que salga caminando, ojalá, y le decimos, no se preocupe, mañana va a estar bien, mañana se va a poder ir, y eso no ocurre. Finalmente el reclamo, la demanda viene porque el doctor le dijo que se iba a mejorar y cómo es posible que haya amanecido muerto. Entonces también hay allí como una situación como de prudencia comunicacional, en el sentido de que no podemos controlar nosotros los médicos todas las variables. Entonces ahí hay un aspecto tal vez un poquito como que tenemos que mordernos un poquito la gana de dar una buena noticia que nos ha ocurrido desde el punto de vista de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria, cuando ha visto alguna cifra que parece que ha sido esperanzadora, ha dicho públicamente, ¿verdad? Y podríamos empezar una posible normalización. Bueno, y eso ha sido tremendamente criticado, ¿verdad? Porque entonces hay cosas que de repente no podemos simplemente decir. Gracias, doctora. Me dejó con la pregunta justa y el tema que queríamos conversar ahora para las buenas prácticas que nos consultaban los médicos y médicas en el formulario, ¿cómo debiese ser un correcto consentimiento informado? Primero, Loreto, contigo, pensando en que si debe ser genérico, si debe ser más bien muy preciso, sobre todo con una enfermedad que todavía no conocemos y frente a expectativas, por ejemplo, que uno veía a mi abuelita, quizás no la intubaron, pero conocerán cuáles son los riesgos que tiene, por ejemplo, una intubación. Loreto. Bueno, mira, es importante que tomemos en consideración lo que señala la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes respecto del consentimiento informado a la información, ¿ya? Señala que la información que se entregue debe ser adecuada, suficiente y comprensible,
¿ya? En ese contexto es importante que el consentimiento informado señale cuáles son básicamente los procedimientos diagnósticos, cuáles son los procedimientos que se van a realizar efectivamente, los que dicen relación con terapias invasivas, ¿ya? Y evidentemente cuál es el riesgo relevante y conocido, ¿ya? De esos procedimientos que se vayan a realizar. Eso lo señala la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Por lo tanto, en ese contexto, efectivamente, el consentimiento informado debe tener un detalle de aquello, ¿ya? Es correcto que efectivamente no tenemos el suficiente conocimiento respecto de cómo, qué es lo que podemos esperar del manejo del COVID, pero de todas maneras sí se pueden generar, como yo les decía, ciertas pautas de aquello respecto de lo que se sabe, ¿ya? Y teniendo en consideración lo que ya sabemos, es importante eso plasmarlo en respecto de los riesgos, sobre todo, que se puedan generar con los tratamientos. Y eso plasmarlo efectivamente en el consentimiento. Loreto, disculpa, y lo que comentaste antes de en España que habían habido algunos cuestionamientos a la información, ¿qué tipo de información sabes tú? ¿A qué tipo de información se ha cuestionado? ¿O falta de información, perdón? Sí, se ha cuestionado la información o la falta de información efectivamente respecto de los riesgos en los tratamientos que se les han realizado a los pacientes y la falta de información que se le entrega a los familiares, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que puede ocurrir post intubación de los propios pacientes? Esos son básicamente los cuestionamientos, en el fondo, ¿cuáles son los riesgos de realizar uno u otro tratamiento, sobre todo en personas mayores, en adultos mayores? Esos han sido como los cuestionamientos que se han realizado, y también porque en el fondo esa entrega de información es lo que efectivamente va a dar pie para que el paciente pueda tomar una decisión en conciencia, evidentemente informada de que efectivamente una u otra cuestión que vaya, o uno u otro tratamiento que vaya a acceder, o a efectivamente rechazar un tratamiento, sea informado respecto de los riesgos que eso implica. Entonces, esa es la falta de información que se ha cuestionado. Perfecto, Loreto. Doctora, ¿usted quiere hacer alguna acotación respecto a la importancia que tiene el consentimiento informado y el nivel de expectativas en una enfermedad como COVID, que no porque uno salga de alta quizás significa que no va a pasar nada? Sabemos que pasan cosas después y hay algunos daños después de haber tenido esta enfermedad. Bueno, yo creo que acá, como decía Loreto, digamos, el concepto del consentimiento informado no tendría necesariamente que variar por el hecho de estar en una situación de pandemia. Esta es una enfermedad y por lo tanto uno la puede homologar a otras enfermedades. Tal vez la diferencia, tal vez yo marcaría dos diferencias. Una, que ya los consentimientos informados que están, por ejemplo, para los pacientes que ingresan a las UTI o a las unidades críticas que se han desarrollado previamente, por lo menos la acreditación ha pedido tener criterios para ingreso a unidades críticas, etcétera. En algunas instituciones eso ya estaba desarrollado. En alguna parte establecer de que la situación en esta época es que estamos en situación de pandemia, por un lado. O sea, el consentimiento informado debiera, el que ya existe en esas materias de intensivo, por ejemplo, debiera en alguna parte incorporarse que estamos en situación de pandemia. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Y muchas veces ocurre que si hay demandas o querellas o reclamos jurídicos, pueden durar muchísimos años. Entonces las pruebas, que son los registros que van quedando, podría claramente olvidarse de que estuvimos en una pandemia y por lo tanto el trato de esa persona fue distinto que sin pandemia. Entonces el registro de que estuvimos en esa situación tiene que quedar en el documento, en la ficha clínica, en el consentimiento, en fin. Eso por un lado. Y lo segundo es que también, y lo decía muy bien Loreto, el énfasis en la comunicación, no solamente al paciente, si el paciente no puede, a la familia, y escribir en la ficha donde fuera que yo como médico me comuniqué con la familia y le expresé tales y cuales cosas y la familia quedó conforme o la familia manifestó su comprensión. Escriban eso, ustedes se comunicaron con la familia y escriban que se comunicaron con la familia.
Si no, el juez después, si tuviera que de alguna manera haber un juicio o algo, esto si no queda escrito, no se hizo. Me explico, todo lo que se hace y no se registra es como que si no se hiciera. Y además es importante que en la comunicación con la familia se planteen aquellas cosas que yo no sé. Sí, yo no puedo dar una certeza si yo médicamente no tengo claro. No sé si va a salir mañana, no va a salir mañana. No sé si se va a complicar, no sé. Hemos visto montones de comportamientos distintos de la enfermedad. Incluso lo que inicialmente habíamos puesto como protocolo, que era un poquito de fiebre, dolor muscular, fatiga, etcétera, de repente apareció la anomia, de repente aparecieron, digamos, manifestaciones neurológicas, de repente hay pacientes que llegan, no llegan con un cuadro respiratorio, llegan con un cuadro que uno cree que es una hepatitis, en fin, etcétera. Entonces, también es importante que la familia sepa de que el médico no tiene claridad respecto ni de la, digamos, de la fisiopatología, ni del posible daño que pudiera producir este virus, porque es un virus nuevo que estamos conociendo. Es importante que la familia sepa eso, porque después, digamos, llegado el minuto en que tuviera que interpelar al profesional médico, este médico ya le dijo en su minuto que él tampoco tenía claro. Entonces, allí tenemos que bajarnos un poquito de lo que nos interesa a los médicos. Nos gusta dar certeza, nos gusta dar ánimo, nos gusta alentar a la persona. Bueno, todo eso en este minuto mantengámoslo con una cierta prudencia. No prometamos nada en lo posible, salvo que voy a hacer yo todo lo posible, pero no sé si se va a recuperar o no. No digamos cosas que claramente no sabemos cómo van a evolucionar desde el punto de vista del paciente, y eso también la familia tiene que saber, de la incerteza médica que hay, porque la ciencia médica no tiene tal claridad todavía. No sé si respondí, Mariela. Sí, sí, doctora. Y Loreto, justamente con toda esta presión asistencial de los médicos, con todo el peso emocional del tipo de decisiones fuertes que han tenido que tomar, uno podría decir que es entendible que se descuiden ciertas tareas administrativas. No obstante, no dejan de ser importantes. Quería saber si tú nos podrías dar como algún recordatorio para enfatizar cuál es la importancia que pesa la pandemia. Hay ciertas obligaciones de responsabilidad que tienen los médicos, sobre todo los funcionarios públicos. Sí, mira, sobre todo, a ver, es importante señalar que hay ciertas tareas que se pueden ver como administrativas, como el llenado de la ficha clínica, que en verdad es una obligación del médico que atiende al paciente de llenarla y llenarla de forma completa, ¿ya? Pero lo que sí se podría, y sobre todo tomando en consideración, ¿ya? Que respecto de los funcionarios públicos es una obligación. Es una obligación en el cumplimiento de sus deberes funcionarios, ¿ya? El efectivamente realizar esa labor y otras de índole administrativa. Y si es que no lo hicieran, estarían cayendo en infracciones al estatuto administrativo. Pero, como yo les decía hace un momento atrás, es importante que busquemos cuáles son las tareas administrativas que podrían hacer, y por eso era importante el trabajo en equipo. ¿Cuáles son las tareas administrativas que podrían hacer los médicos que están trabajando en teletrabajo? ¿Ya? ¿Cuáles son las labores administrativas que se le puede entregar a aquellos médicos que por las razones que sea, por los riesgos de salud, porque se encuentran embarazadas, porque están dentro de los grupos de riesgo, están trabajando desde su casa, y cómo ellos pueden efectivamente ayudar a los médicos que están trabajando en las clínicas y hospitales a realizar este tipo de labores administrativas? ¿Ya? Eso es importante entregarlo como una idea de apoyo al trabajo en equipo, ¿ya? Pero sí, sin olvidar que las tareas administrativas, sobre todo de los funcionarios públicos, deben cumplirlas, ¿ya? Esto eventualmente se podría consultar con las jefaturas para que dieran la autorización de que los médicos que estén trabajando desde sus casas pudiesen apoyar en ciertas labores. Pero como por ejemplo el llenado de la ficha clínica, debe sí o sí hacerlo el médico que atiende al paciente. Loreto, y se ve enfrentado a tener que atender con falta de algún insumo. ¿Se anota también en la ficha, por ejemplo? Lo ideal es anotar todo. Como yo les decía hace un rato, es importante representar a la jefatura, ¿ya? Hacer representaciones a la jefatura de cuáles son las falencias que se están encontrando,
¿ya? Si es que hacerle ver a los jefes de servicio que existen falencias en el tema de los insumos, en las EPP, etcétera. Eso se le debe informar a la jefatura, ¿ya? Para que sea la jefatura la que tome la responsabilidad de entregarle a los médicos y al personal en general los insumos que corresponden para un correcto manejo y correcto funcionamiento y una correcta atención médica. Perfecto. Y a ambas, partir con la doctora, ¿cómo considera, y esta pregunta la recojo desde el chat, qué rol les parece tendrá la resolución alternativa de conflictos? Nos pregunta una doctora, principalmente la mediación, que en nuestro país es obligatoria ante una eventual demanda en tribunales. Doctora. Bueno, yo creo, como les señalaba hace un ratito, de que es probable que esto siga en aumento, porque ya venía en aumento. Las mediaciones ya sabíamos que han ido en aumento año a año y año a año. Y efectivamente yo creo que por un lado, cuando se creó el sistema de mediaciones, que vino aparejado de la ley del régimen de garantía, si no hubiéramos tenido mediaciones, habrían sido puros juicios y los tribunales estarían absolutamente sobrepasados, digamos, con procedimientos judiciales. Entonces la mediación claramente es un evento prejudicial, no es un juicio todavía, donde hay un mediador que conversa con las dos partes, el que reclama y el que estaría, digamos, siendo reclamado. Y lo esperable sería que eso se resolviera a ese nivel, en el fondo un espacio de conversación, de acercamiento, de diferencias, etc. Por lo que he visto en las últimas cifras, parece que gran parte, la mayoría de las mediaciones terminan sin acuerdo. Pero ya hay un diálogo previo donde se ha producido un intercambio de información y muchas de esas mediaciones que terminan sin acuerdo, de acuerdo a por lo menos la información que yo tengo o tenía, y ya no prosperan a juicios. O sea, son pocas las que, aunque no lleguen a acuerdo, prosperan a un procedimiento más judicial. Así que lo más probable es que eso ocurra y no tendría que asustarnos ni preocuparnos si es que seguimos haciendo bien las cosas desde la cosa súper básica, el A, B, C, buena relación médico-paciente, registro de todo lo que hay que registrar, trabajo en equipo y el cumplimiento de los protocolos y normativas institucionales. Y si yo, muchas cosas que tienen que ver con elementos administrativos, por ejemplo, no tenía el insumo, no tenía la mascarilla, no estaba el medicamento X, faltaba el suero, no estaba en el equipo de rayos para este paciente, bueno, a veces eso no necesariamente registrar la ficha clínica, pero recuerden ustedes que también por lo que es la acreditación de calidad, existe en el sistema, o debiera existir, sobre todo en los establecimientos acreditados, un registro que se llama de incidentes y eventos adversos, que no es la ficha clínica propiamente tal, pero en ese registro el médico, por favor, registre allí, porque a veces son cosas muy administrativas que no necesariamente no debieran ir en la ficha clínica, que es la historia clínica del paciente. Si usted registra en el evento de incidente o en el evento de adverso, digamos, de que falta esto y no se pudo prestar al paciente esto, queda un registro a nivel de la institución. La institución ha sido informada de esto y eso inmediatamente le llega al nivel administrativo que corresponda, al área de física, al área del servicio de recursos humanos, al área de insumos, de farmacia, etcétera. Y por lo tanto usted remitió ese reclamo interno a través de la notificación del incidente al área administrativa responsable. Y usted se libera de alguna manera de esa responsabilidad, pero lo notifica, no se queda sin notificarlo, ¿ya? Y además conversa con la familia y el trabajo de equipo, que es extremadamente, todas estas cosas son protectoras. Por lo tanto, yo de verdad no le tendría miedo, de verdad que no, a que aumenten las mediaciones, a que aumenten los juicios, de verdad que no le tendría miedo. ¿Por qué? Porque si yo argumento y fundamento, tal como estamos comentando ahora, cada una de estas cosas que son muy simples del día a día, y lo hago bien, cualquier cosa que ocurra voy a tener el respaldo de lo que yo hice. Eso, colegas, tenemos que hacer. Argumentar lo que estamos haciendo y el por qué. Y no es tanto más trabajo que el que teníamos antes. Es hacer lo mismo más bien, solamente más bien y tal vez con un poquito más de conciencia de que allí va el tema, no va a que aumenten los juicios, ¿ya? Eso. Perfecto, doctora.
Un aspecto que se tocó antes y que también nos consultan en el chat, así que lo voy a recoger, es la importancia de los protocolos específicos de atención a grupos en rebrote. ¿Creen ustedes conveniente protocolizar guías de manejo operativo de los cuadros clínicos desde el MinSal? Se entiende que en la primera etapa ello no fue posible, pero para el futuro quizás sería necesario. Doctora, ¿qué opina usted? No entendí muy bien la pregunta. Si habría que aplicar esos protocolos, no entendí la pregunta. Mire, se le releo. Pensando en un escenario post-confinamiento y la necesidad de adoptar protocolos específicos de atención a grupos en rebrote, ¿creen ustedes conveniente protocolizar guías de manejo operativo desde los cuadros clínicos desde el MinSal? Es decir, yo creo que el Ministerio de Salud ha sido extremadamente requerido para normarlo todo. ¿Ah? Está bien, es entendible. No obstante, de repente hay muchas cosas que también operan con un muy buen criterio común y con lo que hemos visto ya en la experiencia o en la evidencia internacional o evidencia científica. Nunca está de más hacer nuevos protocolos. Lo que no podemos dejar de hacer es cumplir los protocolos que emergen de la autoridad sanitaria. Esos protocolos no podríamos no cumplirlos porque es lo que dice la autoridad, o sea, no podríamos, porque claramente estaríamos, digamos, incumpliendo una norma y eso claramente es un tema que legalmente puede ser muy cuestionado, puede ser reclamado. Y además el respaldo que tenemos. Si hay posibilidades sobre esta protocolización genérica, además a nivel local de establecer formas, algoritmos, digamos, recoger más evidencia que nos permitan ir mejorando incluso nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevas formas de acercarnos, como usted dice o como dice Mariela, a un rebrote, bienvenidas sean. Inclusive, gran parte de estas cosas se podrían plantear como propuesta a través del colegio médico, a la mesa social o a la mesa de expertos que tiene la autoridad. La autoridad está tremendamente abierta a recoger propuestas de los médicos o de otras instancias para que están en el terreno propiamente tal, para ir mejorando lo que ya hay como aportes desde el punto de vista del protocolo. Pero lo que no podemos dejar de hacer es incumplir lo que la autoridad ha dicho que hay que hacer. Gracias, doctora. Loreto, una consulta también del chat. Es una entre pregunta, opinión. La situación de catástrofe y de pandemia en una enfermedad desconocida debilita la acusación de malpraxis en los juzgados de la República en Chile por responsabilidad civil o por responsabilidad penal. Bueno, como lo hemos venido diciendo, no solamente en esta charla, sino que en otras, esperamos que los tribunales tomen en consideración al momento de fallar el estado de excepción, el colapso del sistema, la falta de recursos en general, que como yo bien les decía, no es una cuestión nacional, sino que también es internacional, la falta de conocimientos al ser una enfermedad nueva, respecto no solamente de la forma en la que se puede presentar en los distintos grupos etarios, grupos de riesgo de la población. Por lo tanto, nosotros esperamos que efectivamente este tipo de, esta situación particular y excepcional sea tomada en cuenta al momento de fallar cada una de las causas que se presenten, tanto en sede civil como en sede penal. Pero por lo mismo, tal como hemos dicho, es importante no solamente lo que he señalado yo, sino que lo que ha señalado la doctora Alvarado, que se cumplan con el manejo de la buena relación médico-paciente, con la entrega de la información completa y básicamente con el manejo de los protocolos y la creación de ellos mismos. Yo creo que eso es lo que puede ser que nos va a dar una pauta importante y evidentemente esperando espero que así sea, yo creo que todos esperamos lo mismo, que efectivamente los tribunales tengan en consideración todas estas circunstancias extraordinarias. Gracias, Loreto. Con eso esperamos haber contestado las consultas del chat. Para ir cerrando la entrevista, doctora, la última consulta que le quiero hacer, esto de la nueva normalidad no es una situación que nos va
digamos, estamos en pandemia y otro día dejamos de estar en pandemia. Entonces, para vivir este nuevo proceso en que los chilenos vamos a ir readaptando nuestras prácticas, ¿cuál es el rol que pueden tener los médicos para considerar con sus pacientes hasta que nos llegue la vacuna, digamos, para evitar cualquier situación de rebrote? ¿Cómo podemos manejar todo este periodo que se viene una vez que ya se levanten las cuarentenas y que además va a venir posiblemente una sobredemanda de todas las otras prácticas y todas las otras especialidades que no tenían que ver con el COVID? Es que yo creo que ese es un punto fundamental. Estamos sumamente orientados a resolver lo que tiene que ver con la pandemia y con los enfermos de COVID. No obstante, hemos dejado de lado todo aquello que era electivo o todo el montón de enfermedades que sabemos que también tenemos, digamos, como los cánceres, las crónicas, y todo lo que significa la estrategia preventiva, promocional, los exámenes de medicina preventiva, los controles de niños, embarazadas, etcétera, etcétera. Todas las poblaciones que durante muchos años definimos como poblaciones de riesgo, todos esos programas, esas coberturas, han quedado un poquito allí como entre paréntesis esperando que resolvamos este tema de urgencia. Por lo tanto, yo creo que lo primero que va a pasar es efectivamente una tremenda cantidad de nuevas consultas donde todas las personas van a querer llegar rápidamente a los servicios a recoger sus medicamentos, a controlarse, etcétera, etcétera, hacer todas las cirugías electivas o los procedimientos electivos de todo tipo, odontológicos, quirúrgicos, etcétera, procedimientos, etcétera, que quedaron allí. Por lo tanto, y es probable también que surja, desde la perspectiva tal vez de demandas o de querellas, reclamos por lo que se llama los incumplimientos de contrato para algunas personas que a lo mejor ya habían prepagado algunas cosas que finalmente no se han podido hacer y que van a tener que después reaparecer desde el punto de vista de que hay que hacerlo, es decir, las listas de espera, todo eso, claramente es algo de lo que no vamos a tener que hacer cargo. Ahora, yo creo que el problema aquí es si yo lo puedo ver más en positivo que en negativo, en el sentido de que esto ha sido, como quien dice, un remesón tremendo para el sector. Estoy hablando del sector entero, público-privado, el sector salud. Ha sido un chasconeo gigantesco para todo lo que venía, comillas, ordenadito, aunque no tanto, porque también vimos que en octubre ya se manifestaron muchas demandas de las personas por situaciones que están aún muy pendientes. Y el tema de salud siempre surge como un tema social de alta relevancia, como un requerimiento, un clamor de las personas que es muy importante. Y los médicos estamos allí, estamos dentro de ese clamor social. Por lo tanto, yo creo que con mayor razón, los médicos particularmente tenemos que tener un rol, como lo decíamos hace un rato, de no dejar de cuidar la buena lex artis, de no dejar de cuidar la buena relación con su paciente y su familia, de no dejar de hacer lo que se le exige del punto de vista de su rol como médico, que las leyes le respaldan, notificar un GES, notificar una enfermedad de notificación obligatoria, respetar el consentimiento informado, y aquellas cosas que administrativamente lo superan, notificarlas por la vía de los incidentes o notificaciones a las jefaturas administrativas de donde usted esté, a su jefe de servicio, todo por escrito, por favor. Nada verbal, todo por escrito. Respaldarse desde el punto de vista de lo que usted está haciendo, pero además registrarlo. Eso yo creo que cobra mayor relevancia en estos tiempos. Ir dejando como ese historial, ¿verdad?, de lo que ha ido ocurriendo. No solamente va a quedar en nuestra mente y en nuestra psicología lo que nos ha ido pasando, pero fundamentalmente yo creo que es un gran aprendizaje. Por lo tanto, yo más bien lo valoro. Esto va a pasar, claramente va a pasar. Y los médicos vamos a seguir allí, ahora en la urgencia, en la contingencia. Pero va a llegar un minuto en que esto va a ir decantando y tenemos que ir retomando las actividades habituales con mucha calma y mucha paciencia, y sobre todo, también un llamado a los colegas a cuidarse y a descansar. No es fácil, pero aquí la sociedad, partiendo por nosotros mismos, tenemos que cuidarnos.
Nosotros somos los cuidadores de la sociedad. ¿Quién nos cuida a nosotros? Tenemos que nosotros comprender que tenemos que cuidarnos, es decir, cuidar al cuidador. Y eso tiene que partir desde los propios médicos. Muchas gracias, doctora. Loreto, la misma pregunta también para ti respecto a cómo podemos o los médicos pueden estar atentos en esta etapa antes de la recuperación total, todo este periodo intermedio de la nueva normalidad donde los pacientes de todas formas hay que seguir cuidándolos para evitar cualquier rebrote. Bueno, básicamente lo que hemos dicho a lo largo de la entrevista, informar a los pacientes, tomar en consideración los pacientes que no han podido ser atendidos por otras patologías, ver la forma en la que se les pueda informar de forma administrativa, cuándo eventualmente se puedan retomar ciertas atenciones, como para que en el fondo también no sientan que esto ha quedado de lado, independientemente de que las cirugías, algunas estén por orden de la autoridad sanitaria, estén detenidas, ¿ya? También es importante señalar lo mismo, que en el fondo esta cuestión, este tema básicamente no sabemos cuándo va a terminar, efectivamente va a terminar, ¿ya? El tema es que no sabemos cuándo, sobre todo con lo que hemos conocido a nivel internacional de los rebrotes. Por tanto, por lo mismo es importante que se genere una política de educación ya respecto de la población, que los médicos también tomen ese rol de educación respecto de sus pacientes y de los familiares de los pacientes, para que efectivamente se entienda que esta es lamentablemente es una enfermedad que sin vacuna no sabemos cuándo, primero, no sabemos cuándo la vacuna va a estar lista, segundo, no sabemos cuánto va a durar esta situación, por lo tanto, hay que cuidarse, hay que efectivamente tomar los resguardos respecto de los derechos laborales también de los médicos, ya respetando en el fondo, bien como decía la doctora, el descanso, porque eso también incide en el manejo de los propios pacientes, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante también tomar en consideración aquello, ¿ya? Y básicamente dar cumplimiento, como decíamos, a la Lex Artis, anotar todo, dejar todo registrado, darle cuenta a sus superiores nuevamente de las falencias que existen y también en el fondo dar cuenta de efectivamente ciertas deficiencias que puedan estar sufriendo también desde la perspectiva laboral, ¿ya? Respecto de sus propios derechos. Porque efectivamente necesitamos médicos sanos y para que nos puedan cuidar a todos. Muchas gracias, Loreto. Y le quería dar un minuto final a nuestra doctora en su calidad de invitada y recogiendo quizás algo que usted dijo, doctora, respecto a los mensajes que hay que darle a la ciudadanía, porque en algún minuto fue muy criticado esto del regreso a la normalidad. Entonces, como estamos entrando en un periodo en que uno empieza a ver ya un poquito de buenas noticias, pero a la luz de lo que ha pasado en otros países, donde de repente por dar tan buenas noticias, quizás de alguna forma no tan adecuada o por no hacer la correcta educación y por una necesidad humana básica, la gente ha salido a abrazar a sus familias, a hacer fiestas, etcétera. Si quieres cerrar con algún mensaje importante, ¿cuál es el rol que tiene, más que de la autoridad, que por supuesto lo tiene, también los médicos en este espacio que nos queda todavía de pandemia? Creo yo que un tema de la pandemia nos ha dado a conocer o nos ha recordado que somos seres sociales y que interactuamos unos con otros. O sea, una cosa que parecía tan obvia, esto de saludarse la mano, darse un beso, un abrazo, de conversar sin mascarilla, de repente se nos dijo, cuidado, porque lo que tú tienes adentro, estas gotitas de las que te salen cuando hablas, me pueden llegar a mí, yo me puedo enfermar. No podemos tocar, es decir, de repente fíjense cómo nos cambió el mundo, pero nos cambió el mundo fundamentalmente porque percibimos y nos dimos cuenta de que somos seres sociales y que interactuamos entre nosotros.
O sea, ese es un valor de la sociedad gigantesco y ese no es un tema ni de los médicos ni de la autoridad sanitaria, es simplemente cómo estamos hechos los seres vivos. Entonces, en primer lugar, no, y además nos necesitamos, pero a su vez que nos necesitamos, nos podemos dañar unos a otros. Nos podemos dañar solamente por el hecho de que estamos compartiendo nuestros propios gérmenes con el otro sin saberlo, por cierto. Entonces allí hay una tarea de conciencia social, de concienciación social, de reconocer que interactuamos, nos queremos, pero claramente tenemos que cuidarnos. Y a su vez nos obliga también, nos obliga de una forma muy restrictiva, muy positiva, a alejarnos, a distanciarnos. Por Dios, que va en contra de nuestra forma, si somos seres sociales. Se nos obliga a estar lejos. Entonces, es un primer mensaje a la sociedad. El mundo ya no es lo mismo. Aunque estemos muy conectados por estas vías, físicamente nuestros cuerpos son peligrosos. Nuestros cuerpos ya implican que el contacto entre ellos puede generar una enfermedad mucho mayor. Entonces, el tema del cuerpo, la corporalidad, también aparece como algo que a lo mejor no habíamos visto, no habíamos visualizado, ni que somos seres sociales, ni habíamos visualizado que nuestro cuerpo en sí es una amenaza para el otro. Fíjense en lo que estamos diciendo. Entonces, claramente allí es también un tips o una forma de reflexión que los médicos tenemos que tener presente. Si bien hay una enfermedad que se nos llama a cuidar, a resolver, a revertir en lo posible, los médicos no tenemos responsabilidad en todo esto que está ocurriendo. Y los médicos no podemos resolver todo. Eso es importante tenerlo así. Y de repente hay que entregarse también y hacer hasta donde yo puedo lo que tengo que hacer. Pero eso tengo que hacerlo bien. Todos los tips que acabamos de dar. Entonces, yo creo que es el mensaje tal vez más relevante. La sociedad tiene mucho que hacer en esto. No podemos dejarle todo al Estado, todo un gobierno, todo un grupo médico. No, es un tema de los seres humanos entre nosotros. Muy amable, doctora. Y con eso queremos dar por terminada la entrevista del día de hoy, viernes 17. Con eso, además, dejarlos desde ya cordialmente invitados para el próximo jueves, donde retomamos nuestro tradicional día y hora. Nos vamos a encontrar para conversar y hacer una entrevista en vivo sobre algo que hoy día ya se dibujó un poquito y que es cómo vamos a enfrentar los desafíos sanitarios y todo lo que nos va a dejar después el COVID, las listas de espera. Y esa va a ser la conversación que vamos a tener la próxima semana. Así que desde ya los dejamos invitados. Para eso es muy importante que ustedes se inscriban en el formulario que les vamos a hacer llegar y ahí dejen plasmadas sus principales consultas. También les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción sobre la entrevista a la que nuestras expositoras hoy día nos acompañaron, que para nosotros es un insumo muy fundamental para saber cómo está llegando este material educativo que elaboramos para ustedes, para saber además la pertinencia de continuar este espacio educativo en vivo. Así que desde ya, muchas gracias por su conexión. Esperamos encontrarnos a través de nuestro sitio web, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar tanto este video como muchos otros, las entrevistas pasadas y algunas cápsulas informativas, y reiterar nuestro agradecimiento por las más de alrededor de 100 personas que se conectaron hoy día de todo el país, y muy especialmente a nuestra abogada Loreto Bañados y a nuestra invitada especial, doctora Nelia Alvarado. Muy amable por habernos acompañado esta mañana de día viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias. Y mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias, doctora. Cualquier cosa nos pueden dejar en el chat sus correos electrónicos si es que alguno no se inscribió y llegó de forma libre a la entrevista y necesita que le hagamos llegar el material. Muchas gracias a todos los presentes y las presentes.